¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase número 2. Vamos a continuar con lo que hemos estado repasando en el tema número 1, que es justamente la parte de los fundamentos de la predicción analítica y los casos de uso. ¿Se acuerdan que hemos estado conversando justamente de lo que vendría a ser en este caso los tipos de análisis que podemos hacer sobre diferentes situaciones y sobre nuestros datos en específico? Entonces, recapitulando, habíamos hablado de lo que implica de lo que se implica en lo que es el tipo del análisis desde el punto de vista descriptivo, cuando hablamos justamente de un tiempo pasado que pasó, cuáles son los reportes que podemos presentar y, claro, cómo podemos contar esta historia básicamente con respecto a lo que tenemos en este caso como los tableros o los dashboards, ¿ok? El tema del análisis predictivo, que es bastante lo que vamos a ver en este módulo, está enfocado con el tema del qué pasará, donde nuestro enfoque va a estar justamente en los modelos de predicción. ¿Se acuerdan que ya hemos podido comentar sobre este tema bajo lo que es justamente el esquema del Machine Learning y lo que viene a ser, en este caso, el aprendizaje Machine Learning supervisado con los dos tipos, tanto de las tareas de predicción de regresión como lo que vienen a ser las tareas de predicción de clasificación? ¿Se acuerdan? Y habíamos mencionado, pensé que estaba con ese tema de mi audio. Ok. Prescriptivo, ¿qué debo hacer? Ok. Relacionado al tema de qué recomendaciones puedo dar para ver lo que es justamente el tema de las acciones. Ahora, algo muy importante que hemos resaltado viene también de esta parte que implica. Hola, hola. Otra cosa importante que podemos, ahora sí, gracias, mis audífonos. Ok, otra cosa importante que hemos hablado viene justamente desde lo que viene a ser la programación tradicional, que implica qué componentes tiene de entrada y cuál es la expectativa en la salida. Y por este otro lado, compararlo con lo que viene a ser la parte de la programación, la preparación de lo que es el aprendizaje automático o machine learning. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí es justamente lo que estamos resaltando con la presentación de tener los datos desde el punto de vista, datos con sus respuestas, básicamente estos datos con sus etiquetas y aplicar un algoritmo que básicamente es una serie de pasos que va a buscar identificar patrones, características, comportamientos, de modo que el resultado que vamos a obtener sean estas reglas específicas, este tipo de modelo con el cual nosotros vamos a poder después darle nuevos datos y obtener lo que vendría a ser en este caso, pues el tema de una respuesta, un resultado que nosotros vamos a denominar o que deberíamos denominarlo como lo que es el tema de las predicciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo importante a recordar, por favor, para comprender no solamente cómo funciona la parte del Machine Learning, sino también cómo vamos a trabajar con lo que vienen a ser los modelos de predicción. Le damos nuevos datos al modelo entrenado. Aquí ya tenemos un modelo entrenado, evaluado, y vamos a irnos directamente a lo que es la parte de la predicción como la respuesta, ya sea la predicción para las tareas de clasificación. Ya nos hemos dado cuenta de las características que tiene el tipo de resultado, el tipo de respuesta que tenemos en la predicción, como también hemos visto el tipo de características que tiene la respuesta o estos resultados de predicción desde lo que vendría a ser tareas de regresión. ¿Se acuerdan? Importante recordar ese detalle. Y avanzando, hemos hablado de cómo es este proceso de entrenamiento a los modelos. Y este gráfico nos ayuda a identificar dos etapas importantes. Por un lado, lo que viene a ser la parte del aprendizaje,
que implica datos, y el trabajo previo, que viene a ser el preprocesamiento de estos datos, que viene a la parte de el algoritmo de aprendizaje, aquí lo han denominado directamente como learning, donde vamos a identificar si va a ser una tarea de predicción, si va a ser una tarea supervisada, mejor dicho, de predicción de regresión o clasificación, o a lo mejor nos encontramos frente a una tarea de no supervisado, y una vez que se hace este entrenamiento y antes de volver a hacerlo, por ejemplo, vamos a hacer un análisis del error. Ya les anticipaba que la forma de evaluar lo que es una tarea de regresión es diferente a evaluar una tarea de clasificación, y eso también lo vamos a ver con los ejemplos. La segunda parte nos lleva específicamente a contar con un modelo ya entrenado, lo que les mostraba en la página, en esta página, ¿no? Del ejercicio. Con este modelo entrenado, yo puedo tener nuevos datos y el resultado que decíamos va a ser la predicción. Perfecto. Con ese recordatorio vamos a avanzar para continuar específicamente con este tema, donde habíamos explorado cuáles son los tipos de aprendizaje automático, específicamente lo que es el machine learning, y centrarnos en lo que significa un aprendizaje supervisado. Como primera característica, identificamos los datos, que los datos tienen esta representación. Habíamos dicho, me voy a poner acá, ¿de acuerdo? Los datos tienen este tipo de representación XY, donde estamos identificando la variable o las variables independientes, y también podemos especificar lo que vendría a ser en este caso la variable independiente, perdón, la variable o variables independientes, y lo que vendría a ser la variable dependiente, en este caso básicamente la etiqueta, aquello que vamos a predecir con una regresión, igualmente aquello que vamos a predecir en tarea de clasificación. Hasta aquí hemos quedado revisando el concepto básico y lo hemos expuesto a qué tipo de pregunta estaríamos relacionando, resolviendo, tanto si hablamos de problemas de clasificación como hablamos de problemas de regresión. ¿Se acuerdan? Mencionando dentro de el aprendizaje supervisado, tareas de regresión, la pregunta clave va a estar orientada al cuánto. ¿Cuánto venderé? Un valor en ventas. ¿Cuánto vale esta casa? Un valor de precio. ¿Cuántas unidades podré producir? Un valor numérico de cantidad. ¿Cuántos clics tendré? Lo mismo, número de clics, selecciones, conversiones, etcétera. ¿Cuál será la rotación? Valor numérico del porcentaje de rotación. Muy importante poder identificar cuáles son los casos específicos con los que nos vamos a encontrar, principalmente cuando estemos hablando de lo que son los problemas de regresión, en este caso. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver. Contrastado con lo que en este caso sería los problemas de clasificación, básicamente contestar la pregunta orientada cuál categoría o dentro de cuál categoría se ubica, corresponde a lo que vendría a ser en este caso la predicción, que otra vez es la respuesta orientada a este tema. ¿Ok? Entonces, ¿se aprobará este crédito? Básicamente tenemos una especie de respuesta cerrada. Sí, no. ¿Responderá esta campaña? Responde, no responde. ¿Qué producto puedo recomendar? Tener específicamente ahí los productos entre los que podría seleccionar o los que estoy ofreciendo, y cuáles serían estos que me pueden recomendar, ¿verdad? Riesgo de esta enfermedad, hemos especificado clasificarlo en riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. Servicio, continuidad en el servicio, ¿se cancelará, no se cancelará? Se va, se queda. ¿Ok? Entonces, antes de empezar con nuestro siguiente tema,
Vamos a aprovechar que estamos ya todos conectados, ¿sí? Por favor, escribir en el chat una presentación cortita de cada uno, su nombre, porque sé que por ahí hay iPhones u otras acrónimos, su área profesional, algún proyecto donde quieran aplicar IA en general, donde quiero aplicar IA en general y expectativas de la IA también en general, ¿ok? Entonces, acabo de mandarles ahorita en el chat un pequeño formato para que ustedes puedan completar. Nombre, área profesional, proyecto donde quiero aplicar la IA en general y las expectativas. Esto nos va a ayudar un poquito a conocer las áreas en las que ustedes están trabajando y vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado a lo que estamos viendo en aprendizaje supervisado, tanto para el tema de regresión como clasificación. Nos daremos unos 2, 3 minutos para eso, por favor, los leo en el chat. Justo decía, no veo respuestas. Gracias, Jacob. Jacob Sánchez trabaja en el área de desarrollo de soluciones empresariales de software. Buenísimo. Con servicios para temas educativos de Estados Unidos. Genial. Trabaja en un área similar. Y nos dice, quiero aplicar IA a productos de software y problemas de negocios de mis clientes. Efectivamente, no solo por los ejemplos que podemos ver acá, sino también la relación del impacto de la IA en los negocios es real y puede ser de mucho beneficio, ¿no? Para diferentes áreas. Gracias, Jacob, por presentar. Tenemos 2 minutos más, por favor. Si pueden compartirnos ahí en el chat de forma rapidita. Buenísimo. Aquí tenemos Carolina Ávila del área de ingeniería financiera y trabaja en banca. Le interesa aplicar IA para proyecciones de estados financieros. Y bueno, expectativas, ¿no? Con el tema de la IA, poder tener predicciones más exactas según las estrategias que se quiere aplicar al banco. Ok, súper. Por ahí les puedo dejar algunas recomendaciones orientadas justamente al tema de finanzas, ¿no? O banco. Josué, ingeniero en sistemas. Quiero aplicar la IA para proyectos que se relacionen con una cantidad muy grande de datos reales. Ok, entonces ahí podemos ver desde una perspectiva orientada al Big Data, también relacionada a trabajar, ¿no? Tal vez con los modelos actuales en IA generativa. Y expectativa, crear una solución y predicción. Oh, buenísimo. Tania, ingeniera en sistemas. Me dedico a realizar reportes de áreas comerciales. Ok, entonces tecnologías para lo que viene a ser la parte de justamente comercio, negocio, ¿no? Me interesaría conocer cómo la IA ayuda en predicciones de ventas e insumos. Súper, ahí sí me voy a agarrar específicamente el contexto para poder relacionar, por ejemplo, lo que es el tema de la producción en ventas, para empezar con la idea de, fíjense, ¿no? Industrias, aquí hemos puesto retail en general, y lo que vendría a ser, ¿cuánto venderé este mes? Por ejemplo, ¿no? Las ventas en dólares, y si estamos justamente orientados
a lo que viene a ser el tema de conocer el siguiente valor, predecir, no específicamente en una serie de, o en una, como se llama, una lista de clases, poder predecir cuál sería ese valor directamente. ¿Ok? Buenísimo. Y ya podemos ver cómo estaríamos revisando, orientando específicamente lo que vendría a ser en este caso la parte de regresión, las tareas de regresión. Muy rapidito, aprovechando acá, Javier, riesgos financieros, temas orientados a la generación de scoring, seguimiento de clientes, automatización de datos, la expectativa, automatización de reportes. Buenísimo. Y orientado, ¿no? Al tema del riesgo crediticio. Osmar, ingeniero civil hidrología. Proyectos donde quiero aplicar modelos predictivos, diagnósticos climáticos. Ok, buenísimo. Ese es un tema bastante retador, ¿no? Orientados a temas de clima. Y expectativas de ley en general, una herramienta que se vuelve real, ¿ok? Allen, desarrollo de software, implementaría en automatización del desarrollo, adquirir, ok. Fabricio, electrónico, trabajo en Instituto de Investigaciones, aplicar la IA para predicción de variables atmosféricas. Ahí creo que ya tenemos dos intereses similares. Pueden compartir también, ¿no? El tema de qué trabajos han estado haciendo. Expectativa, la IA, la aplicabilidad de experimentos en la física. Buenísimo. Yo creo que muchas veces vemos ese tipo de tecnologías, tal vez desde un punto de vista muy teórico, y no está mal porque hay que saber los fundamentos, ¿no? Y es justo lo que vamos a terminar viendo en este primer tema. Pero lo interesante siempre va a estar relacionado al tema, como dicen, ¿no? La aplicabilidad y sobre todo conocer las áreas en las que ustedes están eh, queriendo no solo aplicar este conocimiento, sino también lo que estamos hablando de temas de IA en general, aunque en este caso estemos orientados a temas de Machine Learning clásico, por ejemplo, pero también poder ver, por eso es importante que podamos conocer de ustedes. Stephanie, del área de ventas, predicción en tendencias de mercado, buenísimo. Desarrollar mejores soluciones de forma más efectiva. Bruno, de informática, aplicar la IA de su trabajo en Customer Experience. Esa es una buena temática. He visto proyectos orientados a, principalmente en este caso, hacer pruebas tipo AB, ¿se han escuchado? Como que sacar el mismo producto, mismo servicio, pero como con un formato y con otro y luego ver, ¿no? Los públicos qué preferencia tienen y poder experimentar bastante rápido en eso con lo que es el tema de la IA. Marcelo, de ingeniería, modelos predictivos del área de comercialización de hidrocarburos. Es para la IA en expectativas, en proyecciones en tiempo real. Mauricio, Mauricio Fermín, implementador de ODO. Buenísimo, ERP. Modelos predictivos con los datos que se registran. Entonces ahí tiene un montón de datos también con el tema del sistema ERP. Marcelo, de sistemas, traje una televisora, modelos para la seguridad informática, para detectar riesgos con anticipo, expectativa, algunas responsabilidades a esta tecnología. Ok, poder introducir, por ejemplo, en la identificación de un flujo de trabajo y pensar también en lo que son los procesos que podría automatizar específicamente por ese lado, ¿verdad? Rubén, actualmente analista de cartera corporativa, expectativas, automatización de procesos, esto es lo que mencionaba. Procesos, reportes, proyecciones. Genial. Emilio, espérense, se movió. Aquí está. Emilio, electromecánico, aplicaría en proyectos relacionados a mejora de procesos, área de producción, inventarios. Micael, trabajo en banca, en fintech, ¿no? Desde el desarrollo de software, aplicar IA en análisis de comportamientos de los clientes, búsqueda de oportunidades. Hay un montón de casos que se han estado aplicando por ese lado. Agilizar los procesos y acelerar el trabajo del día a día. Oscar, del área comercial, quiero aplicar la estimación de ventas, reportes. No, ok, tenemos como bastante orientado también a ese tema de ventas y reportes. Sí, Joel, de sistemas, desarrollo móvil.
Ok, buenísimo. La IA para automatizaciones móvil y las expectativas se aplicaría para reducir tiempos de desarrollo, ¿no? Y poder conocer, ¿cómo es? Analizar el comportamiento de los usuarios. Ok, muchas gracias por compartir. Lo que les decía en la clase anterior es todo un reto el tema de las clases virtuales para que ustedes puedan conocer qué otros proyectos o qué otros intereses tienen sus compañeros y creo que este pequeño ejercicio nos ayuda a poder conocer también no solo expectativas sobre la IA en general, que la respuesta no era específicamente sobre este modelo, perdón, sobre este módulo, sobre este diplomado o, no sé, sobre estos temas, sino en general, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer de lo que han escuchado o de lo que han podido experimentar? Porque algo interesante al utilizar lo que son diferentes tecnologías como herramientas, y no solo desde la parte de inteligencia artificial, es pues el detalle de cómo puedo aprovechar al máximo en mi área, en las tareas que hago, en automatizar específicamente tareas de lo que vendría a ser, por ejemplo, de tareas pequeñas, cortas, verificables dentro de todo lo que es la parte del proceso. Porque si ustedes ya han estado utilizando chatbots desde lo que es la parte de la IA generativa, ChatGPT, Gemini, Perplexity, un montón que hay. Eh, Nos ha traído bastante entusiasmo, ¿no? La IA por fin me ayuda a resumir mis cosas, a redactar esto, ahorro tiempo y bien. Pero ya cuando hemos querido avanzar un poco más a qué cosas se puede hacer con la IA, siempre surgen estos temas relacionados a, pero la respuesta que me ha dado es demasiado incorrecta. Los datos que está utilizando para esta respuesta, este análisis, son demasiado antiguos. Esta respuesta no existe, ¿verdad? Y nos encontramos con los verdaderos retos de poder orientar todo este poder eh, de inteligencia que se tiene, cómo lo orientamos a trabajar con nuestros datos, cómo lo orientamos a trabajar con nuestros casos de estudio en específico. Y si bien eso va a ser un montón de ayuda, y actualmente la tendencia está orientada a todo el tema de agentes, por ejemplo, seguramente han escuchado hablar de los agentes de IA, el famoso Agentic AI, creo que algunos lo traducen IA agéntica, con la necesidad de aprovechar este potencial de inteligencia, pasos de pensamiento, razonamiento, lo dicen, para no solamente describirte una respuesta o generarte una imagen, un video o algo, sino también lo que en este caso vendría a ser, pues, que tomen acciones, ¿verdad? Ahí están entrando los agentes. La acción de ahora hacer esta compra, enviar estos mensajes, resolver estos detalles, hacer todo esto, todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ir hablando, sí, de estos modelos predictivos y su importancia dentro de todo este trabajo, pero al mismo tiempo también le vamos a contrastar un poco, ¿ok? Con lo que son los ejemplos actuales y más ahora con lo que acaban de comentarnos, que vemos temas orientados al área de ventas, predicciones de ventas, comportamiento de clientes, al área de optimización, incluso en lo que es desarrollo de productos, desarrollo de software. Entonces, ya podemos ver también por ese lado lo que traen los intereses. Buenísimo. Entonces, no se olvide. ¿Y por qué voy a hacer un poco más de énfasis en este paso? Porque así como parece simple, me dice, ah, ya, cuando habla de un cuánto y hablamos de regresión, pues es un valor numérico que vamos a obtener en el resultado. Ventas, precio, cantidades. Y cuando hablamos de un valor, de una tarea de clasificación y hablamos de categorías, pues es un tema de tipos de categorías, ¿no? Posibles respuestas que vamos a tener. Y en teoría funciona, sí, lo captamos, pero me ha pasado en otros grupos que generalmente para la parte práctica surge esta un poco de dudas, ¿no? De que al final esto es más clasificación, predicción, que eso es importante tenerlo claro. Y por otro lado, podemos trabajar con nuestro conjunto de datos en básicamente hacer una especie de transformación en lo que tenemos para que
estos datos predictivos, así como los estamos, perdón, estos variables, ¿no? Lo que vendría a ser en un esquema X y Y. Estos datos, que son nuestras variables independientes, pues también pueden relacionarse con algún valor de etiqueta que tal vez inicialmente está orientado a un tema de regresión y nos da ese resultado, y por otro lado está orientado a un tema de clasificación. No podemos nosotros trabajar un poco si estos datos nos van a permitir hacer predicciones, tanto el siguiente valor como una clasificación, pero eso lo vamos a ver también más adelante, no se preocupen ahora, pero es un poquito para darles la idea de lo que se puede hacer por ese lado. ¿De acuerdo? Hablemos de la regresión lineal para ir avanzando y podamos cerrar hoy con lo que es este tema número uno. Empecemos a hablar de lo que son los datos. Fíjense cómo en el tema de la regresión lineal, lo primero con lo que podemos asociar es básicamente la recta, ¿verdad? La interpretación de poder graficar, en este caso, lo que son los diferentes puntos, lo que es la representación gráfica de la relación de valores X, Y. Y en esta búsqueda de relación de X y Y, que yo estoy queriendo como acercarlo por medio de esta recta que básicamente representa patrones, características, es pues que sale este tema de la generalización y que tengamos un modelo que nos permita, en este caso, y me refiero por modelo entrenado a esto, este modelo entrenado que nos permita ahora poder darle valores nuevos para obtener como respuestas lo que serían lo que hemos mencionado, valores de predicción, ¿verdad? De que ahora te digo, a ver, si este valor fuera este, de acuerdo a mi modelo, voy a obtener este otro resultado. Y, por ejemplo, gente que está trabajando en banca, en el área de finanzas, también hacen, ¿no? Temas de predicciones, los de ventas y todo. Y se van a dar cuenta, pues, que esta representación es bastante simple, porque eh, la representación, el modelado de de los casos reales, de las actividades, y así, pero no, de los casos reales en nuestro mundo, por más que lo queramos representar solo X, Y, pues nos muestra que este X puede ser muy grande, ¿verdad? Porque puedo tener un valor característico importante a considerar como variable para tomar una decisión, otro valor que puede apoyar a tomar la decisión, otro valor que hace y representa alguna cosa en específica, y todos estos están, ¿qué? Dimensionando cuál debería ser la respuesta en este caso, ¿no? ¿Cuál debería ser la etiqueta? Vamos a llegar a ese punto, pero por ahora, para fines representativos, veamos cómo sería buscar solamente lo que son los valores, en este caso X y Y. Considerando que X como variable independiente va a tener muchos otros valores en ese caso. Esto ya lo hemos visto con el ejemplo que les había presentado en el anterior Code Lab. La idea de poder hacer la representación, en este caso matemática, en este caso de la ecuación, al considerar cómo debería representar la relación de X con Y, ¿verdad? Y aquí hemos identificado ciertos valores, la pendiente, la intersección, que me están ayudando a comprender la relación entre estas variables y que además me están ayudando a definir lo que sería esta serie de reglas, esta serie de resultados que ya vendría a ser modelo entrenado para que la próxima vez que yo pueda darle datos, nuevos datos, tenga la regresión. Pero como les decía, los casos en la vida real son mucho más complejos. Entonces, vamos a hablar de muchas dimensionalidades. Ahora, ustedes dirán, acabas de mencionarnos cuando tenemos X y Y, que sí, un factor importante puede ser X1, también tenemos X2, X3, incluso hasta XZ, ¿no? Y con lo que sería en este caso la etiqueta. Y eso es básicamente lo que estamos queriendo representar aquí, con lo que viene a ser una regresión lineal múltiple, donde ya de entrada podemos identificar
lo que vendrían a ser los valores de coeficientes. Fíjense, y podemos identificar con los coeficientes lo que vendrían a ser las variables independientes también en este punto. Ahora, ¿cuál va a ser el detalle? Que, por ejemplo, fíjense acá, estoy representando, por ejemplo, como primer factor lo que es el peso, ¿no? X1. Y por otro factor, lo que vendría a ser el tema de la potencia, ¿no? Caballos de fuerza. Y estos me están ayudando en este ejemplo a poder identificar en este caso este valor del precio de un auto. Les puedo pasar después del enlace. Básicamente este es un dataset orientado a predecir el precio de un auto. Obviamente habrá que identificar un montón de diferentes características, solo que el detalle para este ejemplo visual principalmente que ustedes ven es como, ok, estoy tomando dos factores, que es el peso y la potencia, y según esa representación de relación x1, x2 con y, es, ¿no? Que esta representación gráfica estoy queriendo identificar y. Entonces, como tengo datos históricos, tengo este dataset, básicamente lo que está haciendo esta representación es ayudarnos a encontrar lo que serían esos patrones. Y como estamos hablando en este caso de no solo XY, sino esta figura, pues hablamos de un plano, ¿verdad? Ya no hablamos solo de una recta, de un plano. Y este plano es el que se está formando como parte de esta regresión lineal múltiple, que sería algo así, ¿verdad? Con X1, con X2, con esta intersección, y eso estaría relacionado en este caso con el precio del auto. Y fíjense, solo esto ya nos vuelve esta representación tipo X, Y, Z, un plano. Entonces imagínense si tuviera que graficar muchos otros factores y pues muchos otros perdón, valores de variables independientes. No también se llaman factores, pero mantengamos acá el nombre, variables independientes. Pues en efecto sería complejo de visualizar en 5 dimensiones, 7 dimensiones, 10 dimensiones, según la cantidad de variables independientes que tengamos. Para nosotros, como humanos, sí, pues se vuelve complejo. Primero, definir, ¿no? Esas dimensiones. Luego, poner los datos. Luego, buscar cómo relacionarlos, que seguramente va a ser otro tipo de figura. Hemos pasado a la recta, en este caso lo que viene a ser un plano. Entonces, otro tipo de figura con el cual nosotros podamos identificar la relación de X, claro, con sus múltiples variables independientes, con relación con Y, que vendría a ser en este caso la etiqueta. Entonces, no lo graficamos. Pero a un nivel de software, para un nivel computacional, no va a ser complejo, más allá de, bueno, digamos que no hacer el gráfico, pero ya hace los cálculos para encontrar en este caso los valores de coeficientes, porque si encuentro los valores de coeficientes, con el ejemplo que tenemos acá en el gráfico, si encuentro los valores de coeficientes, básicamente estoy identificando cuáles van a ser las reglas, el formato que va a tener esta ecuación para poder recibir nuevos valores y por lo tanto darnos una nueva predicción como respuesta. Entonces, a nivel computacional, si yo tengo por medio del dataset lo que sería en estos valores como variables independientes y este valor como la etiqueta, pues puede utilizar este tipo de algoritmos para poder encontrar lo que son los valores de los coeficientes y puedo identificar también, según el resultado que tengamos tipo de ecuación, qué tan cercano está de ser muy real y fiel a estos datos y sus resultados, o si presenta errores, ¿verdad? Que ese es el tema importante también que les mencionaba con respecto a lo que es la parte de la evaluación. Porque si yo hago el entrenamiento utilizando un modelo de regresión lineal y esto se hace un poquito ¿cómo se dice? Un bucle para poder entrenarse, mejorar, entrenarse, por ejemplo, lo que estamos
em, obteniendo como resultado final de este entrenamiento, si es un modelo ya entrenado, obviamente, pero no nos olvidemos de la importancia de evaluarlo, saber porcentaje de error, ¿verdad? O un valor de error que estamos manejando por ese lado para saber si este modelo me va a ayudar en este caso a ser más eficiente, a tener mejores resultados, a ahorrar tiempo, que si se dan cuenta son justamente mm, los deseables, ¿verdad? Las buenas características deseables que la mayoría ha mencionado ahora en el chat. Quiero que la IA me ayude a ser más eficiente. Quiero que la IA me ayude a ahorrar tiempo. Quiero que la IA me ayude a reducir procesos. Entonces, ¿cómo lo convertimos eso? ¿Cómo lo trasladamos eso? Que son expectativas generales también que tienen de la IA. Hoy día estamos identificando, ¿verdad? Voy a hacer predicciones con respecto a un gran conjunto de datos y estoy identificando claramente mis variables independientes, mi etiqueta para generar este tipo de dataset para Machine Learning supervisado. Estoy utilizando un modelo de regresión lineal múltiple, en este caso, por ejemplo, o ya cuando vean otros modelos de Machine Learning, puedo utilizar eh, en un ejemplo, en un caso, esta regresión lineal, en el otro utilizo otro modelo, en el caso 3 por ejemplo, utilizo una red neuronal. Y luego hacemos el entrenamiento por cada caso, luego hago la evaluación, ahí reviso con cuál de los modelos, con cuál de estos algoritmos mi modelo está mejor entrenado, entre comillas, puedo obtener mejores resultados y puedo sacar un resultado, ¿no? Un modelo ya entrenado, mejor dicho, que ya pueda utilizarlo o que pueda compartirlo inicialmente con un grupo de testers, lo que serían los probadores, como para hacer una revisión externa, pero en ambiente controlado, o de ya, estamos listos con todo para hacer la publicación para hacer el lanzamiento público y monitorear comportamientos, resultados, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo esta IA realmente, en este caso este modelo, puede ayudarnos con eso que estamos esperando como mejoras desde la parte de la IA. ¿Ok? Pero para comprender mejor y ponerlo en el contexto de un caso de la vida real. Vamos a volver a hablar del tema de la regresión lineal, no se preocupen, porque sé que ahora la pregunta que ven en la pantalla se ve un poco distante, ¿no? La idea de la regresión lineal. Pero para hablar de un ejemplo en específico que también nos va a acompañar durante nuestras sesiones, que ya pueden ver que es un tema orientado a inmuebles, quiero preguntarles a ustedes qué factores o qué valores son importantes o influyen directamente en decidir el precio de un alquiler. O lo podemos poner en una perspectiva. Imagínense que va a ser la primera vez que van a alquilar su propio departamento o su primera oficina, no sé. ¿Qué factores son importantes cuando ustedes buscan alquilar un espacio, como estamos viendo aquí en un tema de inmueble, y cómo esas características pues influirían también, ¿no? En el tema de precio? A ver, vamos escribiendo en el chat. Ustedes, ¿qué valores, qué factores consideran relevantes, importantes por este caso? Tenemos una respuesta de Micaela, muy bien, lo que habla, ¿no? La ubicación del lugar. Exacto, la ubicación es relevante y también influye mucho en lo que viene a ser el precio. Rubén, la superficie. Claro, no será lo mismo pagar por un depa de un cuarto que por dos o más distribuciones. El espacio, justamente lo que mencionábamos, y lo resalta ahí Josué. La seguridad de la zona viene a ser otro factor importante específicamente. La ubicación, los ambientes, ubicación, distancia con el lugar de trabajo, por ejemplo, la zona en la que se encuentra la ubicación, el tamaño, la luz solar, si está en un primer piso, la ubicación exacta,
muy justo, Bruno, ¿no? Los servicios básicos. A veces es lo último que nos olvidamos de preguntar cuando estamos viendo un nuevo espacio para alquilar. Al final es como ya precio, tamaño, zona, todo. Y ups, ¿cuánto? O sea, primero, tiene todos los servicios básicos, qué características, los precios. Carolina también, ¿no? El tema del parqueo, el tema de las bauleras, Marcelo. Servicios que incluye justo en un edificio, por ejemplo, hay seguridad, gimnasio, parques, estacionamiento, etcétera. Ale nos dice, ¿no? Tema de dimensiones, ubicación, tiene muebles. Ah, claro, departamento amoblado, no amoblado, ¿qué características tiene? Todo lo que ustedes han mencionado, si se dan cuenta, básicamente, nos ayuda a armar, vamos a hablar otra vez de los datos y podemos recolectar datos. Entonces, para definir acá lo que sería el precio de un departamento y poder representar lo que sería este valor de predicción, será importante saber la zona, el tamaño del departamento, servicios incluidos, por ejemplo, voy a poner cercanía a al transporte público, si tiene garaje, nos estamos olvidando de cuántos pisos tiene, si fuera una casa o definir ahí como, ay, perdón, aquí quería poner número de pisos. O si es un departamento que lo deje como uno, si tiene, no sé, piscina, qué tiene, qué se hace, etcétera. ¿Ok? Fíjense otra vez como con el ejercicio que hacíamos la clase anterior, como a medida que hacemos consultas y tratamos de orientarlo, en este caso hacia el objetivo que vendría a ser el precio, pues también podemos armar un dataset. Y ya con la idea del precio, también ya estamos viendo por dónde va el detalle de lo que sería el tipo de tarea dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, ¿no? ¿Qué tipo de tarea estaría siguiendo? Por ejemplo, aquí pensando en el dataset que podemos armar desde nuestro contexto, nuestra necesidad, ¿verdad? ¿Qué queremos predecir? Queremos predecir lo que es el precio. ¿Qué datos necesitamos para poder identificar el precio de una casa, de un inmueble, de un departamento? Todo lo que ustedes han mencionado. Las siguientes consultas son un poco nuevas a lo que hemos estado conversando, pero es importante empezar a mencionarlas desde ya. Por un lado, lo que viene a ser justamente, a ver, de estos datos que estamos necesitando, que son importantes para poder definir el precio, ahora tengo que interpretarlas, conocerlas un poco más, si básicamente son variables numéricas o son variables categóricas. Eso vamos a hablar en el tema número 2, no se preocupen. Y si alguna vez ya han visto algo relacionado a temas de variables numéricas, categóricas, nos van a ayudar con ejemplos. Y si nunca han visto, vamos a repasar el concepto. Y si han visto y se han olvidado, tenemos ejemplos para poder ver. Y Micaela habla, me pareció muy importante el tema que dice acá, transporte, sí, y vecinos, ¿no? Algo importante que principalmente en edificios, no sé, en el contexto. Y estoy empezando a agregar un contenido más a lo que estamos viendo, que es justamente mi modelo me va a ayudar a predecir el precio, expectativas de precio, valores de precio, pero también parte del uso responsable de estas tecnologías, construcción responsable con estas tecnologías, va a ser poder identificar qué es lo que sí va a poder hacer mi modelo, perdón, qué es lo que sí va a poder hacer mi modelo, bajo qué condiciones, y al mismo tiempo, qué no va a hacer. No va a ser porque no lo puedo hacer, ¿cómo es? Que no tiene esa capacidad para hacerlo a nivel de complejidad, porque es un modelo bastante simple, inicial, o no tengo el poder computacional para hacer un modelo más complejo, trabajar con más datos, o directamente estoy limitando el proyecto a solo trabajar con este contexto, entonces no hacer más, también será importante. Y aquí quiero volver un poquito todo lo que ustedes han mencionado con lo que están queriendo construir con el tema de IA, ¿verdad? ¿Dónde está? Predicciones exactas, crear soluciones, hacer predicciones de ventas, insumos, automatizar reportes, identificar la IA como herramienta central, etcétera, etcétera. Muy bueno. Y créanme que para 2026 con el avance de la IA, con el avance del mundo digital también, que sería otro factor importante,
Muchas de esas cosas se les puede empezar a hacer, desde una prueba de concepto, desde un prototipo, etcétera. Pero, algo súper importante siempre va a ser la relación con el hecho de saber, ok, vamos a trabajar con estos datos, los retos que tenemos con los datos, ¿verdad? Hablando de privacidad de datos, hablando de evitar fugas de datos, datos sensibles, datos expuestos, hablando de evitar el famoso envenenamiento de datos, que ahora el modelo tenga sesgos por ese tema, ¿no? Entonces hablamos de la responsabilidad de nuestros datos, hablamos de la responsabilidad desde esta parte. Estoy probando solo con un algoritmo que es el de regresión lineal porque es el que me han enseñado primero y sé que funciona y va a hacer esto y el otro. Y créanme que por muy simple que se vea este algoritmo, muchas veces el resultado, los valores de errores, aciertos que tenemos son muy buenos. Pero por algo hay algoritmos más complejos, ¿verdad? Porque otra vez, el mundo es más complejo, nuestros casos reales de trabajo son más complejos que tener valores XY, incluso que tener variables con coeficientes de esas características, donde necesitamos considerar incluso textos que no son de estos tipos numéricos, sino que vendrían a ser complejos, que los vamos a consumir en el sistema, en el flujo de trabajos por streaming, no por archivos. O sea, todo un montón de complejidades y para eso surgen modelos más sofisticados. Y justamente, ¿no? De la evaluación de estos modelos un poco más sofisticados, también pasaríamos a lo que viene a ser el tema de, claro, las redes neuronales artificiales. Y más específicamente en ese punto, las redes neuronales profundas, o sea, el esquema de lo que es el deep learning, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, ya, es que yo voy a usar solo este algoritmo porque es fácil y entreno mi modelo, y aunque el error es, no sé, 10%, es poco y funciona. Pero es una respuesta, como yo, es un procedimiento algo arbitrario, ¿no? Cuando yo ya les decía, podría empezar a entrenar para esta tarea con un algoritmo de regresión lineal, con otro modelo supervisado y con una red neuronal. Comparar, buscar mejores resultados, tratar de optimizar y poder hacer, ¿no? La decisión final ha sido, después de estas pruebas, después de estos ejemplos, sacar estos resultados, presentar estos resultados. Entonces, eso también es parte de una construcción responsable de esta herramienta, de un uso responsable de esta herramienta. ¿De acuerdo? Y vamos a volver al tema del precio de las casas. Pero antes de explicarles este dataset, que tal vez alguno de ustedes lo conoce o lo ha visto o ha escuchado, quiero mostrarles justo la siguiente diapositiva, donde estoy haciendo otra representación de lo que ya sabemos, que es básicamente los valores X y Y. Y quiero que vean este nivel de abstracción, ¿no? Es algo tan sencillo como básicamente en este caso agarrar una variable X como variable independiente, que en este caso representaría el tamaño de la casa. Y básicamente considerar que la relación XY está orientada ¿a qué? A que mientras más grande sea la casa, más caro va a ser el precio. Tal vez inicialmente tiene sentido. Tal vez cuando éramos más jóvenes, ¿no? Menos experimentados, es algo que podíamos identificar, ¿no? Ah, ya, es que si quiero una casa más grande, perdón, acá, si quiero una casa más grande, a lo mejor va a ser una casa más cara. Entonces me buscaré una casa más chiquita. A lo mejor va a ser más barata, ¿no? Si seguimos esa idea. Y principalmente si tenemos todo este conjunto de datos que yo podría representar con una recta. Y si esta recta incluso fuera toda recta, toda derecha, se darían cuenta que esta recta no está pasando por todos los puntos y eso no es porque quiera solo estirarla, sino porque efectivamente esta recta busca
o al final, ¿no? Lo que sería este modelo entrenado representado por esta recta, busca generalizar la idea. Porque imagínense que yo defino una recta que sea casi de este estilo. Así como que estoy minuciosamente, estrictamente uniendo estos puntos y pues este tipo de recta no me estaría ayudando a comprender cómo sería un caso general en el que yo digo, a ver, quiero ver como un caso nuevo, por ejemplo, el precio de esta casa. Entonces, como la recta ya está entrenada con los datos, me va a dar algo, digamos, ahí que a lo mejor no refleja un valor real. Entonces, resumen de eso. Pongo mis datos como representación, en este caso, tamaño de casa versus lo que es el precio de la casa. La recta con la que voy a querer relacionar tamaño con precio no necesariamente, no estrictamente está pasando por cada uno de esos puntos. ¿Ok? Y eso está bien. Tenemos que tener un modelo que nos permita generalizar. Efectivamente, sí, eso nos va a generar algún tipo de error, porque estamos lejos de los puntos originales, pero ese es el error que podemos también cuantizar, ¿verdad? Como métrica. Mi error es de tanto por ciento, mi error tiene este valor. Pero los valores de predicciones que obtendríamos, si bien van a estar en este rango de errores, todavía son mejores predicciones que adecuarme a algo muy específico como lo que vendría a ser esta recta más fucsia, ¿no? Que está estrictamente pasando por los puntos, pero que en ese caso no estaríamos orientándolo a identificar mejor cómo sería el tema de dar un nuevo dato y obtener una predicción. Entonces, con este gráfico podemos ver de que sí, a nivel didáctico, pensando otra vez en lo que es XY, en la relación que tiene que ver con X y Y, pues puedo agarrar uno de los tantos factores que hemos mencionado con respecto al tema de las casas, que en este caso es el tamaño. Puedo agarrar tamaño versus precio y poder agarrar mis datos y ver incluso, ¿no? Que en los valores, más grande el tamaño de la casa, más caro. Pero nuestro mundo es más complejo y ustedes mismos me han dado más de al menos 5 valores. Es por eso que surge también lo que es este dataset. Ustedes lo pueden ver, abrir ese enlace. Y este dataset está aquí en la cuenta mejor dicho, dentro de la plataforma de Kaggle. Y es uno de los ejercicios clásicos. Yo he aprendido con esto hace más de 10 años. Este, se lo usa en Norteamérica, en Europa, en Asia. El famoso tema de el precio de las casas. Y es interesante y básicamente la idea está orientada a, debido a que tenemos muchos datos de casas en nuestro vecindario. Imagínense, ¿no? Estamos en la empresa inmobiliaria, ¿ok? Ustedes conmigo estamos haciendo una empresa inmobiliaria y a medida que hemos hecho este análisis de las casas y nos hemos dado cuenta, sí, claro, que para rentar, para vender, para algo relacionado, sacar el precio pensando únicamente en el tamaño, pues está muy limitado. Tenemos que pensar en el peso, en la ubicación, en la seguridad, en los vecinos, ¿no? Entonces ya. Entonces yo agarro esos datos, voy corroborando y asignamos el precio. Precio según el mercado, precios estándares, adecuación con inflación, etcétera. Perfecto. Pero ¿cómo es la historia? Resulta que esto va muy bien, es bueno, ¿no? Entonces, no solamente estamos cubriendo un barrio específico, ahora nos han pedido cubrir 2 barrios más y por algún motivo todos están vendidos 2 casas. Listo. Nos dividimos, recolectamos datos, tamaños, tiene piscina, no tiene piscina, etcétera. Pero imagínense
en este flujo de tareas que estamos identificando, quién va a recolectar datos, quién los pone, por ejemplo, ¿no? En una base de datos o en un Excel, incluso desde lo más básico. Pero la pregunta va a ser en ese caso, ¿qué valor de precio en venta, digamos, puede tener esta casa? Y fíjense, si ya voy identificando que tengo valores de que hemos recolectado y que hemos podido definir con toda esta investigación, ¿verdad? Lo que les decía, plusvalía, inflación, etcétera. Hemos puesto el precio de la casa. Entonces, con todos estos otros datos que hemos ido recolectando, podríamos hacer una predicción de cuál debería ser el precio de la casa. Entonces, hago esas predicciones a manito, pero otra vez, somos tan buenos vendiendo o promocionando las casas y promocionando las casas que nos dan más barrios y la tarea se hace más compleja. Y resulta que la mitad del equipo está haciendo cálculos manuales para obtener el precio de la casa. Entonces ya no estamos todos recolectando datos. Entonces se divide, o sea, nos volvemos más lentos, ¿no? Ineficiencia. Pero usemos la matemática en este caso, una regresión lineal simple. Usemos este algoritmo de regresión lineal que entra en este contexto de Machine Learning supervisado y apuremos lo que en este caso sería conocer el valor del precio de la casa automatizando. Entonces ya todos vamos a recolectar los valores de las casas según estos parámetros que hemos definido, tamaño, ubicación, bla, 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 bla. Y ahora tenemos un equipo, dos, tres personas que están digitalizando y revisando bien todo. Y ahora estos nuevos datos le damos al modelo entrenado en todo este flujo, ¿no? De trabajo, en todos estos pasos y procesos. eh, y obtenemos un resultado. Sabemos los márgenes, entonces hay otro grupo que hace una pequeña evaluación, agrega más o menos 5%, como es en el tema de ventas, comisiones y resultado. Ya no tenemos a la mitad del equipo haciendo cálculos para identificar el precio de la casa, tenemos dos, tres personas que mandan los datos al modelo de Machine Learning, hacen revisiones, agregan esos valores que decimos y listo. Básicamente, con eso estaríamos siguiendo ¿qué? Lo que estamos buscando, optimizar el trabajo, usar la IA de forma eficiente, usar la IA de forma inteligente, nosotros ocuparnos del resto de esta tarea que implica, porque esos datos no son pues datos que descargamos de internet o de otro lado, son que tenemos que recolectar, validar, es un trabajo eh, más cansado, pero más dedicado en ese caso. El hecho del cálculo del precio ya lo dejamos a la IA, ¿verdad? Entonces, tiene sentido por ese lado lo que estaríamos buscando y la expectativa también que tendríamos de ese tipo de herramienta. Quiero que esta tecnología me ayude y quiero que sea eficiente. Básicamente, esa es la historia que va contando, ¿no? Desde la inmobiliaria y demás, y sobre todo, más allá de toda esta historia de los datos y las casas, la idea de cómo este ejercicio simple nos ayuda a practicar habilidades desde lo que viene a ser la parte de la identificación de estas variables independientes, que es lo que vamos a llamar, pues, features, por eso les decía, ¿no? Factores, características. Y en realidad hay todo un capítulo dentro de este mundo de la IA, del Machine Learning, que habla específicamente del trabajo de estas características, de estas variables independientes, de estos features, que es justamente el que se conoce como feature engineering. ¿Ok? Pero también este conjunto de datos, ya todo recolectado para que no vayamos a hacer esa tarea, nos ayuda para temas de técnicas de regresión, incluso técnicas avanzadas, ¿no? Que nos está sugiriendo, por ejemplo, aquí lo están orientando, mejor dicho, a utilizar algoritmos como un random forest, un gradient boost, que son un poquitín más complejos que una regresión lineal simple, pero eso no significa que no podamos usar temas de regresión lineal con esto que estamos teniendo por este lado. ¿Ok? Entonces,
primer detalle por ese lado. Aquí nos habla un poquito de los datos con respecto a la plataforma, porque esto es como un tema de una competencia que corre por siempre. O sea, mejor dicho, que corre o que está activa indefinidamente. Porque, como les digo, este es pues uno de los ejemplos clásicos cuando se está aprendiendo, se está trabajando el tema de datos, el tema de algoritmos en tareas de regresión, por todo el contexto que acabo de contarles. E incluso fíjense, si ustedes comprenden mejor cómo funciona este dato en la plataforma y todo, podrían enviar su respuesta, ¿no? Que la idea de la respuesta es, eh, tienes datos con etiquetas para entrenar y luego te dan datos, bueno, aquí mismo, ¿no? Están los datos, fíjense, me voy a ir rapidito para contarles un poco el contexto. Tenemos datos para entrenar, aquí está, Train CSV, tenemos 81 columnas, más largo de lo que estábamos pensando. Igual hay valores que creo que las vemos en casas gringas, ¿no? Como en películas. Ahorita vamos a entrar en detalle de eso, pero a modo general, para contarles un poco de esta plataforma en Kaggle, fíjense cómo en este caso estamos teniendo el Train CSV, donde tengo mis datos y obviamente voy a tener mi etiqueta. En este caso es el tema del precio. Yo entreno mi algoritmo, reviso, evalúo, que tenga un margen de error chiquito, etcétera. Y ahora puedo agarrar este dataset, el famoso test del CSV, y fíjense, ya no tiene 81 columnas, sino 80, porque tiene las mismas columnas que el caso del train, pero si avanzo, si avanzo, si avanzo, fíjense que ya no tengo la columna del precio, no tengo la etiqueta. Entonces, ¿qué me dice? Que estos vendrían a ser los nuevos datos que yo le voy a dar a mi modelo entrenado y la respuesta o la predicción generada es pues el contenido que yo enviaría aquí a la parte de la predicción para que lo vean nada más si se animan si se animan algún rato a poder revisar lo que es este tema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo vemos. Pero, volvamos al train para empezar desde el principio. Y quiero que se puedan ir familiarizando un poco más con este tipo de conjuntos de datos, que son temas que vamos a estar utilizando. Esto les va a servir también cuando ustedes quieran buscar algún dataset más relacionado a los tipos de proyectos que ustedes quieren trabajar. Hemos visto que han mencionado proyectos de educación, en tecnología, de finanzas, de ventas, de software, de predicciones en clima, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar un conjunto de datos relacionados a ese tema, pues se van a encontrar con esto, que básicamente es como el detalle general que tenemos por este lado, los datos, que ahorita vamos a venir a este detalle que es justamente comprender mejor los datos, que ese es uno de los pasos súper importantes para poder trabajar con modelos, para poder especificar no solo desde el feature engineering, sino también con qué datos se va a alimentar esto. Eh, Incluso hay ejemplos de código por ahí que la gente va compartiendo. A lo mejor ustedes están practicando, revisando o están practicando ERE incluso y pueden aprovechar y compartir, ¿no? Como les digo, es un espacio de comunidad. Las personas van compartiendo conocimiento, que van compartiendo sus resultados, sus guías, etcétera. Incluso, un poco más allá, modelos que se pueden utilizar, ¿no? Que se pueden, con los que se pueden resolver esas temáticas, bla, 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 aquí está. Un pequeño foro, lo que es el tablero de los ganadores, el que tiene mejor score ha subido hace 2 meses. Miren, aquí hay alguien que ha subido a 7 días, recientemente hace 2 días, por eso es como aquí alguien está buscando compañero, dice. Aquí, por ejemplo, que les decía, perdón, es el tema de que es una actividad en continuo, ¿no? Desarrollo. Por eso vemos que han subido hace meses, pero también hace días. Vámonos a los datos. Les cuento un poquito cómo funciona, o mejor dicho, cuáles son los datos que tenemos en esto y que nos va a servir específicamente para
en nuestro caso, poder identificar lo que vienen a ser este contenido con el que nosotros haríamos esos modelos de predicción que van a predecir justamente lo que sería el valor del precio de la casa, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que se vengan por la parte del train. Aquí podemos seleccionar todas, que nos cargue como una pequeña vista preliminar. Bueno, es una vista completa, ¿no? Pero nosotros vamos a tomarla aquí como algo preliminar, lo que son las 81 columnas. Y fíjense que antes de traer el primer dato, por ejemplo, hay como una especie de pequeños gráficos, resúmenes, que ya me están ayudando a obtener una idea de el contenido de estas columnas. Entonces, por un lado, aquí está el precio. Fíjense, hay como unos picos donde ya puedo ver cuál es el valor más frecuente relacionado al tema de los precios y avanzar un poco por ese lado. Las opciones que tengo registradas como datos con respecto a las condiciones de venta, normal, parcial, el tipo de venta, por aquí este es un acrónimo, un resumen, algo lo vamos a buscar en los detalles de los datos. Podemos ver que hay como estos titulitos, estas descripciones de la columna. Cada uno representa una variable independiente, no se olviden, cada uno representa un feature, una característica. Y como hay algunos que sí se los entiendes, pero hay otros que a lo mejor, como les mostraba, solo son abreviaciones o algún valor en específico, o algo que se tiene que explicar en mucho más detalle. Para eso, vámonos aquí a la parte de los campos. Van a encontrar, por lo general, dentro de Kaggle específicamente, el dataset en un formato CSV, que si lo descargan en ese formato, sí lo van a poder abrir con Excel, por ejemplo. Igual el objetivo está relacionado a que lo podamos abrir en RStudio, por ejemplo, y que trabajemos por ese lado. Ahora, el detalle es qué significan esas columnas, qué tipo de características. Aquí, por ejemplo, nos está contando qué significa cada uno de los detalles de esas columnas, ¿ok? O de cada feature, cada variable independiente. El valor del precio, aquí dice, ¿no? Es el valor del precio de la venta de esa propiedad en dólares. Para empezar, y básicamente esa va a ser nuestra etiqueta o nuestro target. Después estamos hablando del tema de el tipo de edificio, fíjense. Estamos hablando de la clasificación en zonas que se tiene para este conjunto de datos, el tema de el tipo de calle que se tiene, el tamaño, acceso a una avenida, una calle, etcétera, etcétera, ¿no? El vecindario, condiciones, este condition uno justamente habla de si está próximo a una avenida principal o a las rieles, si el segundo está presente. Entonces aquí efectivamente tenemos un montón de detalles que nos permitiría identificar cuál es el precio adecuado para esta casa que estamos viendo por este lado. Incluso, ¿no? La calidad de, ¿cómo se llama? La chimenea, la ubicación del garaje, año en el que fue construido, y así podemos ver un montón de detalles. Y verán acá que con todos estos datos recolectados, pues hace mucho sentido hablar de los datos de la ingeniería de estas características, o columnas, variables independientes, porque no todos eh, inicialmente van a ser como muy relevantes, y además no todas estas columnas van a tener todos los valores. Que nos podemos encontrar ahí con columnas donde, no sé, había una característica específica de algo, pero solamente hay dos casas que tienen ese valor y las demás nulo, cero. Entonces, eso también nos lleva a reflexionar sobre la preparación de los datos, qué columnas están aportando realmente valor para
poder ser consideradas como esas variables independientes que van a llegar a influir dentro de lo que es en este caso nuestra etiqueta, que en el caso del precio de las casas es justamente el precio, ¿ok? Entonces, la próxima vez que ustedes estén pensando qué tarea, qué partecita del proceso les gustaría automatizar, así como toda la historia que les he contado acá del precio de las casas, también puedan identificar, a ver, específicamente esa tarea que hace, qué tipos de datos necesita y si el resultado va a ser qué. Un siguiente valor, como pueden ver acá, un valor numérico que está representando en este caso el precio de la casa. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestro tema, pero haremos una pequeña pausa. Justo ya tenemos para llegar a la hora y media de clase. 10 minutos de pausa, por favor. Son las 8:20. Volvemos 8:30 y así continuamos con la última hora de clase. 10 minutos, por favor.
Muy bien. Pausa. Tiempo de la pausa concluida. Vamos a continuar, por favor. Entonces, hemos estado hablando del famoso dataset de el precio de las casas. Aquí les comparto directamente el enlace con lo que sería el archivito, o que les lleve, mejor dicho, a la sección de los datos, donde tenemos específicamente el archivito de entrenamiento, que en este caso vendría a ser ups, el train.csv, para poder explorar un poco más de qué se trata este contenido, repasar aquí lo que nos está explicando, su descripción completa y conocer, ¿verdad?, cuáles son estos factores que se están tomando en cuenta para poder identificar lo que en este caso sería el precio de la casa. Y claramente nos demuestra que es más complejo que solo relacionarlo con lo que vendría a ser el tamaño. Pero imagínense si de verdad tomar en cuenta estas ochenta variables independientes y su etiqueta total 81, cómo tendría que ser esta gráfica, cómo se relacionarían entre todas esas variables y cómo sacaríamos, ¿verdad? Esta regresión lineal múltiple para poder identificar cuál sería el precio de un nuevo dato de la casa, ¿no? El nuevo precio para ese nuevo dato de las casas. Entonces, es lo que hablábamos, qué factores influyen en el precio de un alquiler. Ahí está. Y solo pequeño vistazo a lo que sería el tema número 2, que lo vamos a ver orientado al tema de los datos y la preparación de los datos, con los datos, otra vez, que tenemos acá y comprendiendo qué significan, qué hacen. Por eso les decía, es muy importante adentrarse al conjunto de los datos y revisar qué contenido tienen, pues empezar a identificar, ¿verdad? Lo que ya decía, los tipos de variables que tenemos. Son variables numéricas o variables categóricas. Específicamente en esta columna, por ejemplo, ¿no? En esta columna que estamos viendo, en esta columna que estamos viendo el tema de la calle, ¿no? El tema si es pavimento, si es que esto está representando una variable eh, numérica o una variable categórica. Y eso también nos va a llevar a hacernos consultas sobre lo que vienen a ser los diferentes datos, donde específicamente nos preguntamos en la consistencia que representarían estos datos, pensando si es lo mismo tener pues metros cuadrados que barrio, por ejemplo, cuál va a ser la relevancia, el peso que va a tener cierto factor para poder identificar, incluirlo más específicamente en lo que vendría a ser la decisión de este valor del precio. Y relacionado a lo que son las variables numéricas y lo que son las variables categóricas, vamos a guiarnos respondiendo a la pregunta de que si esos datos se miden o si esos datos describen. ¿Están describiendo algo? ¿Están viendo algo? ¿De acuerdo? Y no se olviden que una vez que tenemos los datos, identificamos el algoritmo que vamos a utilizar, en este caso una regresión lineal, hacemos la parte del entrenamiento, pues vamos a pasar a la parte de la evaluación. Y eso nos va a ayudar a responder la pregunta. ¿Puedo confiar en esta predicción? Y le voy a... Ay, ¿qué pasó? Ah, ya, ahí está. Porque se me salía. ¿Puedo confiar en esta predicción? Y fíjense, esta es una forma más sencilla, voy a decirles, de recordar los pasos, haciéndonos preguntas y más práctica, porque nos ayuda mucho a ver el tema de la reflexión, ¿verdad? Del análisis aquí, del criterio. A ver, tengo los datos y no después directamente poner a entrenar el modelo o no es directamente agarrar el modelo entrenado y ya, utilizarlo.
Puedo hacerlo, pero luego uno se encuentra con conflictos, con casos que no había analizado, con errores muy grandes, con un impacto negativo, etc. Pero fíjense acá, me voy a acordar de que ahora vendría la parte de la evaluación, etcétera. Si me respondo a esta pregunta, ¿verdad? Ahora necesito recordar, necesito establecer si se puede confiar en este resultado o básicamente en la predicción. Y eso es ya lo que nos lleva a la parte de la evaluación. Buenísimo. Para cerrar este tema número uno, hablemos de casos de usos reales. Y esto también quiero orientarlo a todo lo que nos han mencionado al iniciar la sesión sobre las expectativas que tienen de la IA en general, sobre proyectos que quieren construir y el área de trabajo en el que desempeñan. Aquí tengo un par de ejemplos y como les decía, les voy a ir dejando otros recursos en lo que viene a ser pues la plataforma virtual. No se olviden que el UP virtual es nuestro centro de intercambio de información principal. Entonces ahí está el enlace Zoom. Ahí está para las sesiones, ahí están las diapositivas, ahí también están los enlaces a las grabaciones de estas sesiones y pues también les voy a dejar enlaces de interés con respecto a este tema. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos de el área de negocios, por ejemplo, que ya hemos identificado hay un par de personas que les interesa este tema. Lo que viene a ser básicamente negocios, orientarlo a la predicción de ventas en un tiempo específico, ¿no? El próximo año, próximo trimestre. Salud, por ejemplo, or- orientado como ejemplo, probabilidad de reingreso en un paciente, educación, predicción de deserción infantil. Ahí hay temas interesantes con respecto a la educación, conocer los perfiles de los alumnos, de los profes, los métodos de evaluación o refuerzo, etcétera, ¿no? Finanzas, que eso también seguramente va a ser interés de varios, orientado a lo que es la parte de la evaluación del riesgo crediticio. El marketing, por ejemplo, probabilidad de que un cliente responda a una campaña, ¿no? Veámoslo con un poquito más de gráficos, qué significaría eso y qué nos está mostrando. Hemos hablado de predecir ventas en un tiempo específico, por ejemplo, el próximo trimestre. Esto va a ser interesante, fíjense en la imagen, estoy definiendo los meses y estoy definiendo las ventas y quiero con esta base de conocimiento, con estos datos históricos, básicamente poder predecir, ¿verdad? Valores de las ventas, en este caso, próximo trimestre. Y fíjense aquí en el gráfico, porque una forma interesante de analizar el resultado también es poder hacer el gráfico, específicamente en este caso, contrastar, ¿verdad? Con lo que son esos valores reales, por ejemplo, que tenemos en los datos, con lo que vendría a ser esta especie de valores pronóstico, por ejemplo, y poder identificar los aciertos, porcentaje de errores, etcétera, para ver si vamos a confiar en los valores de pronóstico que se está dando. Otra vez, no solamente agarrar los datos, ponerlo con un algoritmo a entrenar, sacar el modelo de predicción y empezar a utilizarlo. También puede hacer toda esta parte de análisis, que ojo aquí, tanto para temas de tiempos, fíjense que estamos hablando de meses, de trimestres, como también el tema del clima, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de secuencias especiales, porque aquí estamos hablando de medidas de tiempo, porque después del 12 no va a seguir pues el 13, ¿no? Tendríamos que ver al mes uno, mes 2, mes 3 y poder ajustarnos con respecto a temas de tiempo. Ya veremos un ejemplo después con respecto a eso para que esta idea también quede clara. Con respecto al tema de la salud, lo que les decía, imagínense un caso de probabilidad de reingreso de un paciente también orientado a los datos con respecto a la tasa de reingreso, poder contrastar con lo que han sido ingresos totales, reingresos, tasa de ocupación. Y aquí les dejo un enlace interesante que hacen justamente el análisis con respecto a esa probabilidad. Porque al final
¿Qué tipo de pregunta estaría resolviendo? Pues me estaría planteando, mejor dicho, con respecto a este caso. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente, o hay probabilidad, ¿no? ¿Hay probabilidad de reingreso de un paciente? Sí, no. Entonces aquí ya lo podemos orientar a un caso de clasificación. Lo mismo con respecto a la pregunta, cuando hablamos de que el estudiante continúa o se va. Predicciones de deserción estudiantil, que es lo que hablamos acá. Y fíjense, aquí les dejo el enlace de un estudio, de un paper, que habla justamente de un modelo de predicción de la deserción estudiantil de primer año en una universidad en Chile. Y esto es interesante ponerlo en el contexto de deserción estudiantil, no solamente en general, sino también poder especificar. Estamos hablando de alumnos que han terminado el cole y que están pasando a educación superior y que específicamente están en ese primer año, y también habrá que conocer un poco el contexto de su universidad, por ejemplo, qué carreras y detalles. Entonces, otra vez nos guiamos con el tema de las preguntas para poder conocer mejor nuestros datos y todos estos detalles, ¿no? Aquí les dejo un grafiquito que está en ese estudio con respecto a los chicos que tienen mayor eh, probabilidad de deserción estudiantil, vienen de qué tipo de escuelas, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos sacando como exploración de los datos, hay chicos de escuelas públicas municipales, escuelas públicas concertadas, escuelas privadas, por ejemplo, ¿no? Y valores aquí con respecto a deserción, no mantienen, no mantienen. Entonces, otra vez orientado a aprendizaje supervisado, en este caso clasificación. Finanzas. El tema del riesgo crediticio siempre ha sido un tema interesante de poder estructurar, y actualmente sí lo he estado viendo bastante. Actualmente lo he estado viendo bastante, no solo desde la mirada técnica de explorar lo que es el modelo, sino también de lo que implica, por ejemplo, lo que les decía en una parte, ¿no? El uso responsable, la construcción responsable, de cómo hacer un algoritmo que está considerando, pues, ciertos factores sociales para poder dar una respuesta, y hacer un algoritmo que toma datos de históricos de básicamente decisiones de personas también, ¿no? Con sesgos, con experiencia con respecto al tema, pues cómo este tipo de algoritmos orientados a temas sociales, pues pueden ser mejorados, buscados, cómo se puede buscar el tema de la reducción de sesgos, etcétera, etcétera. Y este es otro tema de investigación interesante, fíjese, fíjese, está en el cielo, es cielo, que habla justamente de la medición del riesgo crediticio por aplicaciones basadas en calificaciones internas. Y más allá de hablar específicamente del modelo o este tipo de automatizaciones, pues también mirarlo con el tema de qué consideraciones se está tomando en cuenta, cuáles son estas variables, porque entiendo también que relacionado a este tema de los valores crediticios, riesgos crediticios más específicamente, pues viene todo otra vez, ¿no? Todo ese historial relacionado a qué casos, por ejemplo, ¿no? Se han dado el crédito y si ha funcionado, y eso básicamente está reforzando de que sí, ese es el perfil, a alguien que se le puede aprobar. O qué casos cumplían también con ese perfil, pero no han completado, ¿no? O algo ha pasado y pues ustedes entenderán ahí que también llega a ser un caso complejo. Poniéndolo en la perspectiva de qué preguntas se estarían resolviendo, también podemos verlo como el caso de: ¿se le dará un riesgo? Sí, no, por ejemplo, ¿verdad? Clasificación. Finalmente, orientado a lo que vendría a ser temas de marketing, ¿no? La probabilidad de que un cliente responda a una campaña. Y si no estamos metidos en el día a día del marketing y saber todos esos detalles de qué pasa, cuál es el comportamiento para que un cliente responda a una campaña o al menos le interese, pues podemos explorar un poco más cómo se crean estas campañas. Y fíjense, el gráfico en esta diapositiva en específico tiene
la intención de llevarnos por lo que es este flujo de tareas para una campaña de comunicación y más que todo para poder identificar procesos específicos que se van haciendo para la identificación de dónde podemos introducir estas automatizaciones y básicamente lo que vendrían a ser estos detalles. ¿Ok? Entonces, otra vez, en cada caso que ustedes han estado mencionando, educación, finanzas, predicciones en temas financieros, en temas de clima, en temas de investigación, en temas de optimización de recursos, productos, etcétera. Piensen bastante en algo así como cuáles son estos pasos, cuáles son estas tareas, actividades que se van cumpliendo, qué afecta a qué, dónde tengo datos, cómo armaría mi base de datos. Alguien decía, ¿no? Quiero trabajar con muchos, muchos datos. Entonces también, ¿cómo entraríamos en ese proceso de recolección de datos, almacenamiento de datos, temas orientados a la seguridad de los datos en ese caso? ¿Cómo voy a identificar esos procesos y cómo voy a apoyar de la IA para poder hacer estas automatizaciones y estos detalles? ¿Ok? Entonces les dejo ahí la especie de consulta abierta para que ustedes puedan darle una pensadita y pues el viernes que tenemos nuestra tercera clase nos puedan contar. O sea, no me cuenten solo a mí, sino también cuéntenos como grupo en eso que han dicho, ¿no? Es que a mí me gustaría que la IA optimice esto y demás. Y ahora me he dado cuenta que en estos procesos, en el trabajo de mis tareas o de la empresa, no sé, hay oportunidad de automatización, eficiencia con IA, y pues para eso necesitaría ese tipo de datos, ¿no? Entonces, ponernos en esa perspectiva del caso real, del uso aplicativo que ustedes le estarían dando. Claro, yo les voy a dar ahí una, no retroalimentación, cada caso es específico, pero sí una recomendación, ¿no? De mi experiencia tanto con estos temas de transformación digital y orientados ahí a de empresas, organizaciones, como también desde esta mirada técnica, que es lo que estamos haciendo y cómo les puede apoyar por este caso. Ok, entonces, como una tareita abierta, algo que podemos conversar el viernes y que podemos aprovechar un montón estos espacios para conocer de sus necesidades, generar respuestas, más que respuestas, ideas que pueden hacer ustedes y cómo desde ya con este conocimiento que están adquiriendo pueden aprovechar ese contenido. Por ahora vamos a irnos a nuestra primera actividad en grupo. Fíjense que si abren este enlace van a encontrar algo sencillo. Dos columnas donde estamos hablando de las ventas eh, y pues una columna nos habla del tiempo, ojo ahí con eso, y la otra columna nos habla de la cantidad de ventas que se ha tenido en ese mes, año específico. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, al entrar a ese enlace, hagan su copia. Yo voy a hacer una copia porque seguramente, porque ahorita tendrían acceso solo de vista. Hacen su copia, hacen el gráfico con las respectivas consideraciones que acabamos de mencionar. Y al hacer el gráfico, vean, ¿verdad? Esa tendencia, esa línea de tendencia. Pueden habilitar el mostrar la ecuación para poder comprender por detrás qué ha hecho su Excel o su Google Sheets con la idea de poder representar lo que nos da ese pequeño dataset de información, o incluso pueden hacer un cálculo manual, una herramienta en línea, algo que les permita pues generalizar básicamente, ¿no? Como tener un modelo entrenado para poder sacar valores proyectados. Eh, si quieren, incluso, ¿no? Aprovechar alguna herramienta relacionada a este podcast, básicamente a esta proyección automática. No es necesario que en este caso hagan código. Si quieren hacerlo, si entienden cómo funciona, bien. Si quieren usar sus habilidades en un Excel, en una hoja de cálculo en línea, también. Pero
Más allá de darme la respuesta, que es algo que podría ser una IA también, porque le digo, a ver, mira, tengo esto y hace la proyección. Lo que necesitamos entender es justamente cómo funciona esto en el sentido de esto puede ser algo que yo pueda utilizar con mis clientes, algo que pueda funcionar a la empresa, que le pueda traer buena reputación. El modelo lineal representa bien los datos, algo que ustedes pueden comentar, ¿verdad? ¿Qué factores externos podrían afectar esta predicción? Porque no solamente agarrar estos datos, sacar un resultado, una regla general, bla, bla, bla. Como está distribuido en meses, podríamos pensar en qué, feriados, pandemia, promociones, etcétera. Y también vean lo que vendría a ser esta relación. Ustedes vayan a conectar este, ¿qué ha pasado? Who can share? Todas. También vayan a, eso en equipo, ¿verdad? A conectar este concepto con todo lo que hemos hablado de un modelo que generaliza, que simplifica, que no es 100% real. Jacob, el enlace está en, ups, el enlace está en la UPB virtual. Entonces van a encontrar debajo del día miércoles lo que dice, ¿no? Subir la tarea. Ahora, como les había mencionado en el día 1, por cierto que acabo de compartir el enlace también. Como les había mencionado con respecto a las tareas en grupo, el objetivo, como pueden ver, es algo relativamente sencillo. Lo importante, o tal vez lo que más les va a tomar un tiempo, es conversar entre ustedes sobre lo que es la discusión. El objetivo de estas actividades es que puedan hacerlas en estos espacios síncronos en grupo, para que no solamente trabajen entre ustedes, porque sé que después de horario de clases es complejo reunirse, sino también para que una vez que ustedes terminen esto, también podamos conversar acá en clase, ¿no? Impresiones, experiencias, etcétera. Los grupos se forman los grupos son formados aleatoriamente con la herramienta del Breakout Zoom. Estos grupos no van a ser los mismos para las próximas actividades. La idea del trabajo aleatorio es que ustedes puedan también interactuar con sus otros compañeros, ¿ok? Rompamos barreras de la virtualidad. Fíjense que ahorita el Zoom me ha permitido crear 6 grupos, entonces en su grupo van a tener entre 4 o 5 o 4 o 5 personas. Les voy a dar como un máximo de 35 minutos o extender un par de minutos, pero la idea es que se haga ahora. Por eso si van al UP virtual van a encontrar que está habilitado para subir esta tarea desde hoy. Por si acaso, está hasta mañana que hemos terminado, pero 2 personas del grupo lo están pasando en limpio. Listo, se vale. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes tienen que presentar? Pueden hacerse un documento, pueden hacerse así una presentación, el nombre de sus equipos. Igual yo me voy a dejar llevar una copia del nombre de los equipos, pero pongan el nombre de sus equipos y compartan, ¿no? A ver, esta parte hemos hecho así, estos son los resultados que nosotros hemos obtenido y demás. Pueden ir contando un poquito por medio de screenshots o texto ahí, el contexto, los pasos, como han seguido, pero lo súper relevante va a ser las respuestas a estas preguntas. Y si ustedes tienen más preguntas que hacer para este caso, pónganlas y respóndanlas. Eso va a nutrir mucho más lo que es esta conversación. Si en algún caso extraordinario alguien no puede hacer estas sesiones, como es estas actividades grupales, la tercera semana del módulo, que es justamente para nivelarse con las tareas, voy a volver a abrir, pueden hacerlo de forma individual, sobre el 80% de la nota, a menos que haya sido una ausencia justificada, y todavía tienen oportunidad de hacer. Pero como les digo, el objetivo ahorita es que estamos en clase, estamos en horario de clase, usemos estos 35 minutos para trabajar. Yo voy a avisarles ahí, ¿no? Queda un minuto, cerramos los grupos, conversamos en clase, ¿de acuerdo? Entonces, 8:55,
Vámonos a los grupos. En este momento les debe aparecer ahí en su aplicación de Zoom unirse a un grupo, a los grupos aleatorios. Tienen opción de compartir pantalla. Yo estoy controlando los 35 minutos. Háganse una pequeña presentación en PowerPoint o slides. Pónganse un documento en Word, pongan los nombres y ese es el documento que van a subir. Pueden subir uno por equipo, suficiente. Pueden subir todos también. ¿Ok? 35 minutos, volvemos a la sala principal. Bien, estamos todos de vuelta. Bienvenidos. Espero que haya sido la sesión productiva. Y no se olviden, lo más importante está relacionado a la discusión, que han podido identificar en los datos con lo que hemos estado conversando en esta parte de fundamentos. Lo último que nos queda ahora está orientado justamente a lo que les decía, ¿no? Conociendo la herramienta, conociendo el software, todo funciona increíble y demás, pero conozcamos también cuáles son los límites. Y con este tema vamos a cerrar lo que es justamente el tema número uno, pero lo vamos a hacer el viernes, así que no se preocupe. Lo que quiero consultar, por ahí tenemos 2 minutos, alguno de los grupos, tenemos 6 grupos, alguno de los grupos que haya completado el ejercicio y quiere compartirnos algo, puede hacerlo ahora. No sean tímidos, muéstrenos qué han avanzado, qué resultados han sacado, qué reflexiones de la discusión por ahí. Jacob, Eh, en está con nuestro el caso, micrófono abierto. Dale, te ¿puedo escuchamos. compartir? Y por favor, adelante. Ya. Estábamos viendo que es una simplificación que puede funcionar a corto plazo, pero ya si es a muy largo plazo, no va a funcionar muy bien porque en el caso de esto tiene como una tendencia bien marcada creciente, pero no sé si es posible que crezca infinitamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la limitación en este caso. Ok, funciona para casos específicos o para casos pequeños, como nos dice, ¿no? El ejercicio que he encontrado y que puede tener ciertas desventajas o conflictos cuando estamos hablando de casos más complejos. Por eso les decía, funciona súper bien la idea de trabajarlo desde el concepto mismo, ¿no? Como un XY, pero ya modelarlo en un caso real, en un caso de la vida real, orientado a varias, muchas variables independientes, entonces poder ajustar. Ahí por eso tenemos diferentes variaciones, ¿no? Versiones conectados al tema de la regresión lineal. Y Kael, adelante, ya para ir cerrando. Sí, ahí aportando a lo que dice Jacob, trabajamos juntos. Justamente la incertidumbre que existe a largo plazo son, ¿no? La pregunta anterior que había, los factores externos, que van a ser uno de los principales factores a tener esa incertidumbre y que pueden afectar notablemente a la presentación del modelo. Muy bien, muchas gracias. El tema de la incertidumbre, Y adelante, adelante. sí, bueno, nosotros hemos hecho el ejercicio en Excel, hemos hecho funcionar el forecast y demás, pero no hemos terminado de hablar sobre qué cosas podrían afectar el modelo. Y entonces me imagino que son
temas como es una serie de tiempos, si existe ruido blanco o no, si existe homocelasticidad o heterocelasticidad, ¿verdad? Los outliers que pueden haber, pero como mencionaba el compañero de atrás, pues es un modelo bien pequeñito y creo que mm, lo que más nos sorprendió es cuando pusimos otro tipo de funciones, la polinómica ajustaba un poco mejor en el R cuadrado. Buenísimo, Yuri, muchas gracias por compartir eso. Por un lado, por validar lo que mencionaba, ¿no? Con la idea de que justamente sí está bueno para esto, pero tiene sus limitaciones. Y por otro, lo que mencionas con ciertas variaciones, como es lo que vamos a estar revisando también al explorar con otros ejemplos y al verlo ya con lo que es el RStudio. No se olviden ver la plataforma, ahí estoy compartiendo material y enlaces. Gracias por estos 2 minutos extra. Cerramos por hoy y nos vemos el viernes. Misma hora, mismo enlace. Que tengan buen resto de miércoles y nos vemos el viernes a las 7. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, gracias. Buenas noches.